A nivel occidental, que es donde nosotros estamos, a diferencia del Oriente, de la India, de China, pues obviamente la manera de pensar de nosotros y de los médicos es muy diferente. La crianza es muy diferente, la manera de curar es muy diferente. Entonces, bajo esos contextos, hemos ido adoptando en Occidente simplicidad en la manera de la curación. Estamos acostumbrados a ir con el médico y que el médico nos dé pues una receta, vayamos a una farmacia y nos dé la curación. Sin embargo, esto es algo pues muy simplista y el organismo o el ser humano en sí es muy complejo, es tan complejo que difícilmente van a poder reproducir un ser vivo de una manera perfecta. Estamos ordenados de tal manera que nuestro cuerpo tiene la capacidad de curación. La autosanación es una realidad, pero la autosanación no nada más es querer estar sano, ¿no? Es hacer acciones que nos lleven a esa sanación, es desear, realmente desearlo para que las cosas sucedan. Y no nada más en pensamientos, sino también en acciones. No con las ganas de querer simplemente cambiar las cosas, sino también con las ganas de querer hacer las cosas. Y eso nos implica que tengamos conciencia sobre nuestra salud. Realmente, si nosotros queremos tener una vida más saludable, vivir más tiempo sanos, funcionalmente, pues obviamente tenemos que hacer acciones a tiempo que nos conlleve a que esto suceda en los años subsecuentes. Todo lo que hagamos en este tiempo o en determinado momento de cada ser humano se va a reflejar en los siguientes 20 años. Los siguientes 20 años nos van a cobrar factura de lo que estamos haciendo actualmente. De tal manera que aparentemente pues no pasa nada o no ha pasado nada, pero esto se va a reflejar tarde que temprano en nuestra salud. Si uno deja de hacer ejercicio, si uno empieza a comer lo que no debe o empieza a tener un problema emocional, estamos haciendo o aplicando los ingredientes necesarios para que se desarrolle una enfermedad a mediano o largo plazo. Es muy importante el equilibrio biopsicosocial y yo diría incluso el equilibrio psicoenergético. Nosotros somos células, millones de células andando, ¿no? Y funcionando unas, interactuando unas con otras, tan rápidamente que incluso las enfermedades se desarrollan bajo estas circunstancias, ¿no? De una manera muy inmediata, si no tenemos los mecanismos necesarios para poder compensar alguna alteración en nuestras mismas células. Como somos totalmente energía, la energía realmente se va acabando y cuando se acaba es cuando el paciente, pues se considera que el paciente acaba de fallecer. Cada vez, si nosotros, cada paciente que está por morir, le pusiéramos un campo energético, íbamos a mirar que el voltaje de ese cuerpo en sí va disminuyendo, como si fuera una pila que se va descargando hasta que hay un momento en el cual ya no se puede recargar, porque se perdieron los mecanismos necesarios para poder recargar esa pila. Entonces, si nosotros nos miramos así, tenemos que ver que esa pila pues le tenemos que dar mantenimiento, le tenemos que dar todo lo necesario para que tenga la autosanación. Ahí es donde me refiero que no nada más es cuestión de quererlo, desearlo, sino también tener acciones que nos conlleven a tener ese resultado que queremos. Si bien hay muchos factores que se tienen que controlar por parte de nosotros y hay otros que son incontrolables por parte de nosotros, como es el medio donde nosotros vivimos, nos desarrollamos o en sí convivimos con los demás, pues esos factores de una u otra manera podemos controlarlos parcialmente algunos o otros en su totalidad, pero hay unos que no podemos controlar y si no podemos controlar algo, lo mejor es alejarnos de tal situación. Y eso se aplica pues prácticamente en la vida, en todo, ¿no? Si nosotros tenemos una persona que es tóxica para nosotros, pues obviamente tenemos que alejarnos porque nos enferma. Si nosotros no podemos curarla, no podemos mejorar su condición psicosocial de tal persona, pues definitivamente a veces por eso es mejor
alejarse, ¿no? Si por otra parte tenemos un conflicto con nuestras adicciones, pues a veces lo mejor también es separarnos de estas porque no las podemos controlar. Y me refiero a adicciones no nada más a las drogas, al tabaco y al alcohol, sino me refiero también a los alimentos. Si yo digo voy a comerme una tortilla o me voy a comer un pan y termino comiéndome tres y termino comiéndome aparte algo azucarado y pues obviamente no tengo control, entonces lo mejor es alejarse de todos esos factores ambientales que nos conllevan a que nuestras células en algún momento dado nos vayan a reclamar y se genere una enfermedad. La parte emocional es muy importante. Si nosotros pensamos de una manera reiterativa que tenemos una enfermedad, tarde que temprano se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos pensando se vuelve prácticamente bioquímica. Y esa bioquímica interactúa con nuestros genes. Y nuestros genes están regulados por algo que se llama epigenética. La epigenética son otras moléculas que interactúan entre sí, que conllevan a tener activación o desactivación de genes para que las funciones se lleven a cabo de una manera ordenada y obviamente se reparen daños o mejoren los funcionamientos de otras células. Esas funciones epigenéticas, hay tratamientos naturales que son los que manejamos en Centro Biocel para que las condiciones mejoren. Algunos tratamientos son tomados, otros son inyectables y cada situación obviamente es diferente. En el equilibrio de la oxidación, que se le llama redox o óxido-reducción. Reducir quiere decir que apagamos el fuego o apagamos los radicales libres que son los que nos hacen daño, ¿no? Y la oxidación es todo lo contrario, oxidar es quemar. En otras palabras, es robarle energía a nuestras células. Eso es lo que hacen los radicales libres. Hay muchos alimentos que nos conllevan a tener un estado muy alto de radicales libres. Principalmente son los azúcares. Y me refiero a azúcares con carbohidratos en general, pero también a los almidones. Papas, arroz, camote, pastas, harinas, azúcar tal cual. Y si es azúcar todavía refinada, pues es peor. Entonces, todo eso hay que alejarlo porque todo eso nos genera muchos radicales libres que en algún momento dado nos van a robar energía, nos van a quemar nuestras células y nos van a llevar a enfermedades. Y esos radicales libres son por la alimentación, son por el tabaco, son por el alcohol, son por el estrés, el insomnio. Todo eso nos va a generar un estado de oxidación muy alta o un estado de quemarnos muy alto que no va a haber manera en algún momento de controlarlo. Para eso se utilizan diferentes técnicas, tanto en la alimentación como en la parte emocional y como en tratamientos que nos ayudan a bajar ese estado de oxidación. Aquí es el tratamiento complementario lo que nos da el éxito de que una paciente o un paciente se sienta mejor. Cuando nosotros tenemos problemas emocionales, definitivamente nos van a afectar en todos los ámbitos, no nada más en nuestra energía general, porque no dormimos bien, nos empiezan a doler todo el cuerpo, tenemos estreñimiento o tenemos diarreas o las dos cosas alternadas, que es lo que le llaman la colitis nerviosa. O tenemos otros factores, pues como migrañas o algunas otras enfermedades como síndrome de fatiga crónica, fibromialgias. Y todo esto nos conlleva también a enfermedades de tipo autoinmune. Las enfermedades autoinmunes se generan por alteración en nuestro funcionamiento celular inmunológico. Nuestras defensas son células también. Y esas células también pueden ser afectadas muy frecuentemente por factores externos que llegan a nuestro cuerpo, como las vacunaciones, como los tóxicos, como los alimentos, mucho tipo de factores agravantes en el cual nuestro sistema inmunológico no está acostumbrado a interactuar con ellos y generan errores en su funcionamiento. El intestino permeable es algo que se le ha dado cada vez más importancia. Cuando un intestino se inflama, se hace más poroso y se meten muchas proteínas que no deben de entrar, incluso bacterias que no deberían de entrar. Y esto conlleva a que nuestro sistema inmunológico también se generen errores en el funcionamiento y después se vengan las artritis, el lupus, la vasculitis, las enfermedades autoinmunes neurológicas
como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, vasculitis, etcétera, a nivel cerebral. Entonces, todas estas enfermedades tienen un origen con el cual nosotros no nacimos con ese problema. Ese problema lo adquirimos a través del tiempo. Hay factores genéticos definitivamente, pero eso representan el 5% y son errores genéticos que sí se pueden ir acumulando a través de generaciones para desarrollar una enfermedad en edades muy, muy tempranas. Pero eso es nada más el 5%, el 95% es adquirido definitivamente.